El olor a papel antiguo y a pegamento de encuadernador era el único perfume que Elena Vargas consideraba suyo. En el pequeño rincón de su habitación, bajo la luz ambarina de un flexo, sus dedos se movían con la precisión de un cirujano sobre el lomo gastado de un libro del siglo XIX. Reparar las heridas del tiempo en aquellas páginas olvidadas era su refugio, un acto de devoción silenciosa, donde podía imponer un orden que su propia vida no tenía. Cada hilo que tensaba, cada página que alisaba, era un susurro de control en un mundo regido por el deber y las expectativas ajenas. A sus 27 años, Elena sentía que su existencia era como uno de esos volúmenes dañados antes de su intervención. Una historia contenida, esperando que alguien o algo se atreviera a abrirla para descubrir lo que realmente guardaba en su interior, más allá de la cubierta austera y obediente que todos veían. Pero bajo la calma de sus gestos se esconde un secreto que la consume, una jaula invisible de la que está a punto de escapar de la forma más inesperada. Te atreves a descubrir la herida que la cambiará para siempre. No te pierdas ni un segundo de esta historia, porque la revelación final te dejará sin aliento. Suscríbete ahora mismo y déjanos en los comentarios qué crees que esconde su silencio. Queremos leer cada una de tus teorías y ver quién se acerca más a la verdad que lo cambiará todo. De día sus manos no sostenían delicadas herramientas, sino que cambiaban vías, tomaban la tensión y ofrecían consuelo en los pasillos asépticos de un hospital local. Era enfermera, una profesión que había elegido por vocación, pero que con el tiempo se había convertido en otra extensión de su rol predefinido, la cuidadora. Cuidaba de los extraños con una profesionalidad impecable y al llegar a casa cuidaba de su madre, postrada en una cama por una enfermedad crónica que había absorbido la juventud de ambas. El uniforme blanco era una armadura que la despersonalizaba, ocultando a la mujer que apenas conocía bajo la eficiente profesional que todos necesitaban que fuera. El cansancio que sentía no era solo físico, era un agotamiento del alma, el peso de vivir siempre para los demás, sin un solo momento para preguntarse qué necesitaba o deseaba ella. Vivían en el corazón del barrio de Santa Cruz, en un piso antiguo con techos altos y un patio lleno de geranios cuya belleza parecía una ironía. Las paredes encaladas, que para los turistas eran un sueño pintoresco, para Elena eran los límites de su jaula dorada. Cada vecino conocía su historia, cada mirada en la calle era un recordatorio de su papel. La hija abnegada, la joven decente, el pilar de una familia venida a menos que se aferraba al honor como a un último tesoro. La presencia constante de su madre, con sus suspiros y sus necesidades, llenaba el silencio de la casa, un recordatorio perpetuo de su sacrificio. Elena la amaba con una profundidad dolorosa, pero a veces, en la quietud de la noche, sentía que el aire mismo estaba impregnado de una obligación que la asfixiaba lentamente, robándole el oxígeno. El futuro ya estaba escrito en un pacto silencioso, un acuerdo familiar sellado con sonrisas corteses y apretones de manos. Javier, un respetable médico del hospital, era su prometido, un hombre bueno, estable y predecible, la elección perfecta según todos. Él le ofrecía seguridad, un apellido respetado y una vida sin sobresaltos, el camino de baldosas amarillas hacia una felicidad convencional que a Elena se le antojaba insípida, carente de color. Aceptaba sus cortejos con una pasividad educada, sonreía en los momentos adecuados y permitía que su mano rozara la suya, pero su cuerpo no sentía nada. Era un autómata programado para cumplir un destino que otros habían diseñado para ella. La idea del matrimonio, de compartir una cama con él, no le provocaba ni miedo ni deseo, solo un profundo y desolador vacío, la certeza de una rendición definitiva. Ese vacío tenía una manifestación física, un secreto que guardaba no por pudor, sino por pura inercia vital, su virginidad. No era el resultado de una convicción moralista, ni de un trauma violento, sino la consecuencia lógica de una vida en suspenso. Su cuerpo era un territorio inexplorado, porque su alma nunca había tenido permiso para anhelar la expedición. La timidez,
cultivada por una madre que temía al mundo y la falta de oportunidades para ser ella misma, habían creado una barrera invisible a su alrededor. El deseo era un idioma extranjero que oía a lo lejos, en las páginas de sus libros o en las conversaciones de otras mujeres, pero que sus labios nunca se habían atrevido a pronunciar. Era una pureza impuesta, el símbolo último de su sacrificio, la prueba de que su vida hasta ahora no le había pertenecido en absoluto. A veces se detenía frente al espejo antiguo del pasillo, cuya plata gastada devolvía una imagen borrosa, distorsionada. Buscaba en sus propios ojos a la mujer que se suponía que debía ser, pero solo encontraba a una extraña con una mirada cansada y una tristeza enquistada en el fondo de sus pupilas. Se preguntaba cómo sería sentir un escalofrío que no fuera de frío, un sonrojo que no fuera de vergüenza, un toque que encendiera algo en lugar de exigir algo. Pero esos pensamientos eran fugaces, peligrosos, y los apartaba con la misma disciplina con la que doblaba la ropa o administraba una medicina. Sin embargo, esa noche, mientras el aroma del papel viejo la envolvía, el timbre del teléfono rompió el silencio. Una voz desconocida, profesional y distante le habló de una oferta de trabajo, enfermera privada para un tal Adrián Castellanos. El nombre no le dijo nada, pero resonó en la quietud de su mundo como el primer trueno de una tormenta lejana. El alba en Sevilla no entraba en el piso de los Vargas con la alegría dorada que pintaban las postales, sino como un intruso gris que se filtraba por las rendijas de las persianas de madera. Para Elena, cada amanecer era una repetición exacta del anterior, un ritual silencioso y metódico que comenzaba con el sonido del despertador, tan predecible como el latido de un corazón cansado. El primer aire que respiraba estaba cargado con el olor a antiséptico y a la infusión de manzanilla que su madre tomaba por las noches. Se movía por la casa con la ligereza de un fantasma, evitando que el suelo de baldosas hidráulicas crujiera bajo sus pies. Su rutina era un ballet de obligaciones: preparar el desayuno, organizar la medicación del día, calentar el agua para el aseo de su madre. Era una coreografía sin música, ejecutada con una precisión que nacía no de la pasión, sino de la resignación más profunda. La habitación de su madre era el epicentro de su universo. Ana, una mujer cuya belleza se había marchitado prematuramente por la enfermedad, reinaba desde su lecho con una autoridad frágil pero inquebrantable. Su voz, aunque débil, tenía el poder de dirigir cada uno de los movimientos de Elena. «Hija, la almohada no está bien colocada. ¿Has recordado llamar al doctor para la receta? Ese vestido no te favorece, pareces cansada». Cada frase era una mezcla de amor genuino y control asfixiante, una red tejida con hilos de preocupación y culpa que mantenía a Elena anclada a su lado. Ella respondía con una paciencia infinita, ajustando, llamando, sonriendo, mientras en su interior sentía cómo su propio ser se disolvía un poco más con cada petición, con cada crítica velada que la recordaba de su deber filial ineludible. Salir a la calle no suponía una liberación, sino un cambio de escenario para la misma obra. Las callejuelas del barrio de Santa Cruz, con sus muros encalados y sus macetas rebosantes de geranios, formaban un laberinto que para ella no tenía salida. Cada vecino era un espectador, cada saludo un juicio silencioso. Doña Carmen desde su balcón, el panadero en la esquina, las amigas de su madre sentadas al fresco en la plaza. Todos conocían su historia, la de la hija ejemplar, la enfermera abnegada, la joven prometida al buen doctor. Sus miradas la seguían, aprobando su sacrificio, cimentando su reputación como una pieza intachable del engranaje social del barrio. Se sentía como un personaje en una procesión perpetua, llevando sobre sus hombros el peso invisible de las expectativas de toda una comunidad que celebraba su virtud mientras le robaba la vida. Javier era la encarnación de esa vida aprobada por todos. Sus visitas eran tan puntuales como las campanadas de la Giralda. Llegaba siempre con un pequeño detalle, una caja de yemas de San Leandro, unas flores frescas para su madre.
Era un hombre de gestos correctos y conversaciones predecibles sobre el hospital, los planes para la boda, la hipoteca del piso que ya habían elegido en Nervión. Un barrio moderno, funcional, alejado del laberinto opresivo de Santa Cruz. Para él, era un paso lógico hacia el futuro. Para Elena era simplemente cambiar una jaula por otra, más grande y con mejores vistas, pero una jaula al fin y al cabo. Su amabilidad era una losa, su estabilidad una condena. Cuando le cogía la mano, sus dedos eran cálidos y firmes, pero en Elena no despertaban nada más que una fría conciencia de la distancia insalvable que existía entre sus almas. Una tarde, mientras tomaban café en el pequeño patio, Javier le habló con entusiasmo de un congreso de cardiología en Viena. «Podríamos ir de luna de miel, ¿no te parece romántico?», dijo, sus ojos brillando con una ilusión genuina que a Elena le resultó dolorosamente ajena. Ella asintió, forzando una sonrisa que no le llegó a los ojos, e imaginó Viena no como un destino romántico, sino como un escenario más donde tendría que representar su papel. Imaginó los valses, los palacios imperiales, y se vio a sí misma flotando en los brazos de Javier, con un vestido elegante y una expresión vacía. El roce de su rodilla contra la de ella, bajo la mesa de forja, fue accidental, pero la hizo estremecerse, no de deseo, sino de un pánico sordo, la premonición de una vida de roces accidentales y vacíos planificados. La presión no era solo moral, sino también material. La pensión de su madre apenas cubría los gastos básicos, y su sueldo de enfermera se desvanecía entre las facturas de la farmacia, los tratamientos especializados y el mantenimiento de una casa antigua que se devoraba a sí misma. El matrimonio con Javier no era solo un final feliz para la historia de la hija abnegada, era también una solución económica, una garantía de que su madre tendría los mejores cuidados y de que ella podría dejar de contar cada céntimo. Esta realidad convertía su dilema en algo aún más cruel. Rebelarse no era solo un acto de egoísmo emocional, sino que tendría consecuencias tangibles y devastadoras para la única persona a la que, a pesar de todo, amaba con una lealtad feroz. Su libertad tenía un precio que no estaba segura de poder o querer pagar. A veces, en la soledad de su rincón de trabajo, se permitía pequeños actos de fuga. Mientras sus manos expertas restauraban un mapa del siglo XVIII, sus dedos se detenían sobre nombres exóticos de ciudades lejanas: Zanzíbar, Samarcanda, Valparaíso. Cerraba los ojos y trataba de imaginar los olores, los sonidos, los colores de esos lugares. Se imaginaba a sí misma caminando por un mercado bullicioso, con el cabello suelto, vistiendo ropas de colores vivos, siendo una completa desconocida para todos. Una mujer sin historia, sin deberes, sin un nombre que pesara como una lápida. Eran fantasías efímeras, destellos de una vida no vivida que la golpeaban con la fuerza de una revelación, dejándola con un anhelo tan profundo y doloroso que tenía que apretar los dientes para no gritar. La conversación sobre la boda era una constante en boca de su madre. «He visto una mantilla preciosa en la tienda de la calle Sierpes», le decía, sus ojos brillando con una emoción vicaria. «Tu padre estaría tan orgulloso de verte casada con un hombre como Javier. Es tu deber, Elena, asegurar tu futuro y honrar nuestra familia». Cada palabra era un ladrillo más en el muro que la aprisionaba. Su madre no era consciente de la crueldad de sus palabras. Hablaba desde el miedo, desde el deseo de proteger a su hija de la precariedad y la soledad que a ella misma la habían atormentado. Pero para Elena, ese amor protector era indistinguible de una sentencia. Se sentía atrapada en un linaje de mujeres que habían sacrificado sus deseos en el altar del deber, y ahora le tocaba a ella continuar con la tradición. Su refugio, su único espacio de verdadera intimidad, era ese pequeño escritorio donde los libros heridos esperaban su toque sanador. El olor del cuero, del papel avitelado y del pegamento orgánico era el único aroma que asociaba con la libertad. Allí no era la hija ni la enfermera ni la prometida. Era una artesana, una creadora. Al unir una página rasgada o reforzar un lomo quebrado, sentía que estaba reparando algo dentro de sí misma. Cada libro contenía una historia de pasión,
de aventura, de amor arrebatado, mundos de tinta y papel que contrastaban brutalmente con la prosa gris de su propia existencia. Eran un recordatorio constante de que la vida podía ser algo más que una sucesión de días idénticos, de que en algún lugar existían emociones tan intensas que merecían ser impresas para la eternidad. Fue en este estado de latente desesperación, tras una tarde particularmente opresiva, escuchando planes de boda y quejas sobre nuevos dolores, que la llamada sobre el trabajo para Adrián Castellanos adquirió un nuevo significado. Ya no era una simple oferta laboral. La mansión a las afueras de la ciudad, de la que hablaban con un tono de misterio, se convirtió en su mente en una isla, una fortaleza lejana. El nombre de aquel hombre desconocido, un millonario solitario y herido, representaba una ruptura, una anomalía en su guión preescrito. La idea de entrar en un mundo tan ajeno al suyo, de cuidar a un hombre que no formaba parte de su red de obligaciones familiares y sociales, era aterradora. Pero bajo el miedo, por primera vez en mucho tiempo, sintió la vibración de algo parecido a la esperanza, una peligrosa y tentadora posibilidad de escape. El taxi se alejaba del dédalo de calles encaladas de Santa Cruz, dejando atrás el aroma a azahar y a fritura de los bares, para adentrarse en las arterias anchas y anónimas de las afueras. Elena observaba por la ventanilla cómo el paisaje urbano se transformaba, la calidez porosa de los muros antiguos dando paso a la frialdad del hormigón y el cristal de las urbanizaciones de lujo. Cada kilómetro recorrido era como un paso hacia otro planeta, un exilio voluntario de su mundo conocido y opresivo. Apretó con fuerza las asas de su bolso, donde guardaba su impecable uniforme y su título, sintiendo una mezcla de pavor y una extraña, casi prohibida excitación. Iba hacia lo desconocido, hacia un hombre que era solo un susurro en los círculos adinerados de la ciudad, un hombre del que se decía que devoraba mundos y personas con la misma indiferencia. La mansión no se alzaba, se imponía. Era una estructura de líneas rectas y brutales, una fortaleza de hormigón visto, acero negro y enormes paneles de cristal que reflejaban el cielo andaluz con una indiferencia gélida. No había geranios en los balcones ni rejas de forja trabajadas. Solo un jardín geométrico, casi escultórico, donde cada brizna de hierba parecía colocada con precisión matemática. El muro perimetral era alto, liso, sin una sola concesión a la ornamentación. Era la antítesis de su hogar, un lugar diseñado no para acoger, sino para aislar y proteger algo o a alguien del mundo exterior. Al detenerse frente a la imponente puerta de metal, Elena sintió que no iba a entrar en una casa, sino en el mausoleo de un hombre que había decidido enterrarse en vida, rodeado de su poder y su soledad. Una mujer de uniforme sobrio, casi invisible en su eficiencia, le abrió la puerta sin mediar palabra, guiándola a través de un vestíbulo que parecía una galería de arte contemporáneo. El silencio era absoluto, roto únicamente por el eco de sus propios pasos sobre el suelo de mármol pulido, tan brillante que parecía un lago helado. Las paredes estaban desnudas, salvo por un único y gigantesco cuadro abstracto que vibraba en tonos oscuros. No había fotografías, ni libros, ni rastro alguno de una vida personal. La luz se ajustaba automáticamente a su paso, y la temperatura era constante y artificial, un clima controlado que negaba el calor vibrante de Sevilla. Se sentía como si hubiera entrado en una máquina de alta precisión, un entorno estéril donde las emociones humanas no tenían cabida y todo estaba supeditado a la voluntad de un creador invisible. La dejaron esperando en un salón de proporciones catedralicias, amueblado con un minimalismo extremo, un sofá de cuero negro, una mesa de centro de cristal y acero, y poco más. Un ventanal de suelo a techo ocupaba toda una pared, ofreciendo una vista panorámica del jardín impecable y de la piscina, cuya agua quieta y azul parecía un trozo de cielo caído en la tierra. Elena se sentó en el borde del sofá, sintiéndose diminuta e incongruente en aquel espacio vasto y desalmado. El aire olía a limpio, a nada, un vacío olfativo que contrastaba con la densidad de aromas de su propia casa. Por primera vez comprendió el verdadero significado de la riqueza.
No era la acumulación de cosas, sino la capacidad de borrar todo lo superfluo, de crear un vacío perfecto para contener un poder inmenso. No hubo un anuncio formal, simplemente lo oyó llegar. El golpe rítmico y seco de un bastón sobre el mármol precedió su aparición. Adrián Castellanos entró en la sala con una lentitud que contradecía la energía depredadora que emanaba de su figura. Era alto, con una complexión atlética que la cojera evidente no lograba disimular. Vestía unos sencillos pantalones de lino oscuro y una camisa blanca de algodón. Pero la calidad de las telas y el corte perfecto hablaban de un lujo discreto y absoluto. Su rostro era una máscara de ángulos duros, con una mandíbula tensa y una boca que parecía no haber sonreído en años. Pero fueron sus ojos los que la atraparon, de un gris acerado, analíticos y desprovistos de cualquier calidez. La estudiaron con una intensidad que la hizo sentir completamente expuesta, como si pudiera ver a través de su uniforme y leer cada uno de sus miedos. Su voz, cuando finalmente habló, era grave y con un filo de impaciencia, el tono de un hombre acostumbrado a que el mundo se doblegue a su voluntad. «Elena Vargas», dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación, leyendo su nombre en un expediente que sostenía en una mano. No se molestó en presentaciones ni en cortesías. Su interrogatorio fue directo, brutal. ¿Experiencia con traumas físicos complejos? ¿Conoce los protocolos de rehabilitación posquirúrgica para fracturas de fémur con afectación nerviosa? ¿Soporta bien la presión? Cada pregunta era un disparo, una prueba diseñada para desestabilizarla, para ver si era como todos los demás, si se encogería ante su poder o se deslumbraría por su riqueza. Era un examen, y Elena supo de inmediato que no solo evaluaba su competencia profesional, sino también su carácter. En lugar de amedrentarse, Elena encontró en su interior una calma inesperada, la misma serenidad que la invadía cuando reparaba un libro frágil. Levantó la barbilla y sostuvo su mirada gélida sin parpadear. Respondió a cada una de sus preguntas con una voz clara y precisa, sin añadir información superflua, sin intentar agradarle. Su profesionalidad era su escudo. No ofreció sonrisas ni gestos de sumisión. Simplemente le dio los hechos, demostrando un conocimiento técnico impecable y una confianza tranquila en sus propias habilidades. Pudo ver un cambio casi imperceptible en la mirada de Adrián Castellanos, un destello fugaz de algo que podría haber sido sorpresa o quizá un incipiente respeto. Había esperado debilidad y había encontrado una fortaleza silenciosa que no sabía cómo categorizar ni cómo doblegar. Satisfecho o simplemente aburrido del interrogatorio, Adrián cerró la carpeta con un golpe seco. Con un gesto brusco de la barbilla, señaló hacia su pierna izquierda que descansaba extendida y rígida. «El problema es este», espetó, como si hablara de una pieza defectuosa en una de sus máquinas. Por primera vez, Elena desvió la mirada de sus ojos y se fijó en la herida. La pernera del pantalón estaba ligeramente remangada, dejando ver una compleja ortesis de titanio que rodeaba su rodilla y tobillo. Bajo la estructura metálica, adivinó las cicatrices, la piel tensa y descolorida, el testimonio visible de la violencia del accidente que lo había apartado del mundo. En ese instante, dejó de ser el magnate todopoderoso, el tiburón, para convertirse en su paciente, un hombre herido, cuya vulnerabilidad física era tan evidente como la armadura emocional que había construido a su alrededor. Sin esperar una orden, Elena se levantó y se acercó, movida por un instinto profesional que superaba cualquier intimidación. Se arrodilló frente a él, manteniendo una distancia respetuosa pero necesaria para la evaluación. El espacio entre ellos se encogió, cargándose de una tensión eléctrica. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, oler una fragancia sutil y costosa mezclada con el olor casi imperceptible de los antisépticos. Él no se movió, pero su cuerpo se tensó visiblemente cuando los dedos de ella rozaron, con la ligereza de un experto, el borde de la ortesis para comprobar la presión. Sus ojos grises la observaban desde arriba, fijos en sus manos, en su rostro concentrado. En ese momento de proximidad forzada,
El poder había cambiado de manos. Él era el herido y ella la sanadora. Tras unos segundos que se sintieron eternos, Elena se incorporó con la misma calma profesional. La inflamación parece controlada, pero la movilidad requerirá un plan de fisioterapia intensivo y constante, dijo, su voz firme rompiendo el denso silencio. Adrián Castellanos se limitó a asentir, su rostro impenetrable de nuevo. Empieza mañana, a las 8. Fue su única respuesta, una orden, no una oferta. Mientras la mujer del uniforme la acompañaba de vuelta a la salida, Elena sintió la mirada del millonario clavada en su espalda. Al salir de la mansión y sentir de nuevo el abrazo cálido del sol de Sevilla, no se sentía aliviada. Se sentía marcada. Había visto la grieta en la fortaleza, el hombre roto dentro del monstruo, y esa visión había despertado en ella una inquietante y peligrosa fascinación, la semilla de algo que intuía que podría salvarla o destruirla por completo. Los días en la mansión Castellanos se convirtieron en un ritual de silencios medidos y gestos funcionales. Elena llegaba puntualmente a las 8, entrando en aquel mausoleo de cristal y hormigón que absorbía el sonido y la luz del exterior. Su rutina era un ballet preciso, la medición de constantes vitales, la administración de la medicación, la supervisión de los ejercicios de rehabilitación. Adrián la observaba desde su sillón de cuero negro, un halcón estudiando los movimientos de una presa inesperada. No había conversaciones triviales, ni un buenos días que no sonara a una formalidad vacía. El aire entre ellos era un campo de minas, denso con lo no dicho, donde cada movimiento profesional de Elena parecía una intrusión en el territorio hermético que él había construido a su alrededor, y cada mirada de él una evaluación implacable que buscaba una fisura en su compostura. La primera vez que la tensión se materializó fue durante la cura de una de las incisiones quirúrgicas en su rodilla. Arrodillada frente a él, Elena trabajaba con una concentración absoluta. Sus dedos, acostumbrados a la delicadeza de los libros antiguos, se movían con la misma pericia sobre la piel herida. El contacto era clínico, necesario, pero la proximidad era ineludible. Podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo, un calor animal que contrastaba con la frialdad de su entorno. Adrián permanecía rígido como una estatua, sus músculos tensos bajo la piel. Cuando ella levantó la vista para alcanzar una gasa, sus miradas se cruzaron. En sus ojos grises no había dolor físico, sino algo más profundo y oscuro, una vulnerabilidad expuesta a la fuerza, una rabia impotente por necesitar el toque de otra persona. Ese instante duró apenas un segundo, pero fue suficiente para que ambos sintieran el cambio en la atmósfera. Él rompió el hechizo con la brusquedad de un depredador. ¿No le enseñaron en la escuela de enfermería a ser más rápida? Espetó, su voz un látigo de hielo. Era una prueba, un intento de restablecer la distancia, de reducirla de nuevo a su función. Elena no se inmutó. Sin levantar la vista de su trabajo, respondió con una calma que lo desarmó. Me enseñaron que la precisión es más importante que la velocidad, especialmente cuando se trata de evitar una infección que podría costarle la pierna, señor Castellanos. El silencio que siguió fue más pesado que antes. No era una victoria para ella, sino una declaración de intenciones. No se dejaría amedrentar. Pudo sentir cómo la mandíbula de Adrián se tensaba y supo que había ganado una batalla en una guerra que ni siquiera entendía del todo, pero que la atraía con una fuerza peligrosa. A partir de ese día, sus interacciones se convirtieron en un sutil duelo de voluntades. Él la sometía a interrogatorios sobre temas médicos complejos, buscando un fallo en su conocimiento. Ella respondía con una solvencia que lo obligaba a un respeto a regañadientes. Una tarde, mientras le ayudaba a caminar por el inmenso salón, él hizo un comentario mordaz sobre la estrechez de miras de la gente que, como ella, nunca había salido de su pequeño mundo. Elena se detuvo, obligándolo a hacer lo mismo, y lo miró fijamente. Hay mundos enteros en los libros, señor Castellanos. A veces, viajar miles de kilómetros solo sirve para llevar el mismo vacío a lugares diferentes. La verdad de sus palabras
lo golpeó con la fuerza de una bofetada, dejándolo sin réplica. Por primera vez, vio en ella no a una simple enfermera, sino a una mujer con una profundidad que no esperaba. Las llamadas de Javier se convirtieron en una fuente de tensión palpable. Elena se retiraba a un rincón del jardín para hablar con él, pero la arquitectura de cristal de la casa no ofrecía privacidad real. Adrián, desde su sillón, podía verla sin oírla, observando cómo su postura cambiaba, cómo su rostro adoptaba una máscara de amable conformidad. Veía cómo gesticulaba, cómo forzaba una sonrisa, y una aversión inexplicable crecía en su interior. No era celos, se decía a sí mismo, sino un desprecio por esa sumisión, por esa vida predecible que ella parecía aceptar sin rechistar. Le irritaba ver a la mujer que le había desafiado con la mirada convertirse en una muñeca dócil al otro lado del teléfono. Esa dualidad en ella lo intrigaba y lo repelía a partes iguales, despertando un instinto posesivo que no sabía cómo nombrar. Para Elena, esas llamadas eran como volver a sumergirse en agua fría después de haber estado cerca de un fuego. La voz de Javier, hablando de los preparativos de la boda, del color de las servilletas para el banquete, sonaba lejana, perteneciente a otra vida. Colgaba el teléfono sintiendo una punzada de culpa y una creciente sensación de alienación. El mundo de Adrián, con su silencio hostil y su tensión constante, se sentía extrañamente más real, más vivo, que el futuro seguro y acolchado que Javier le ofrecía. El dilema se instaló en su pecho como un dolor físico. Por un lado, el deber, la seguridad, la promesa de una vida sin sobresaltos. Por el otro, un abismo fascinante, un hombre herido y peligroso que despertaba en ella sensaciones que la aterrorizaban y la hacían sentir, por primera vez, dueña de su propio pulso. Los ejercicios de rehabilitación se volvieron el epicentro de su interacción. Requerían un contacto físico sostenido, una sincronía forzada entre sus cuerpos. Elena tenía que guiar su pierna, contrarrestar su peso, sus manos firmes sobre su piel para indicarle los movimientos correctos. Podía sentir la lucha en cada fibra de su ser, el dolor, la frustración, el orgullo herido de un hombre acostumbrado a dominarlo todo y que ahora dependía de ella para dar un simple paso. En esos momentos las barreras de jefe y empleada se disolvían, dejando solo a un hombre y una mujer en una danza íntima y dolorosa. El olor de su piel, una mezcla de jabón caro y el aroma metálico del esfuerzo, se impregnaba en sus sentidos, volviéndose peligrosamente familiar, casi adictivo para ella. Una tarde, mientras practicaban en las barras paralelas instaladas en el gimnasio privado, un espasmo de dolor recorrió la pierna de Adrián. Perdió el equilibrio, su cuerpo desplomándose hacia adelante. Por puro instinto, Elena se interpuso, rodeándolo con sus brazos para evitar la caída. Durante un instante eterno, estuvieron pegados el uno al otro, su mejilla contra la tela áspera de su camisa, sintiendo el martilleo violento de su corazón contra el suyo. La dureza de su pecho, el calor de su aliento en su pelo, la fuerza de sus brazos que se aferraron a ella por reflejo. Fue un choque eléctrico, una sobrecarga sensorial que silenció todo lo demás. En esa frágil intimidad, Elena no sintió miedo, sino una extraña sensación de pertenencia, como si esa fuera la primera vez que su cuerpo encajaba de verdad en algún lugar. La reacción de Adrián fue inmediata y violenta. Se apartó de ella con un empujón brusco, su rostro una máscara de furia y algo más, algo que parecía pánico. «No me toques», gruñó, su voz ronca y cargada de una emoción descontrolada. «Puedo solo». Se apoyó pesadamente en las barras, su respiración agitada, negándose a mirarla. El rechazo fue tan brutal que a Elena le robó el aliento. No era solo la ira de un hombre orgulloso, era el terror de alguien que había sentido una conexión y la había repudiado con todas sus fuerzas. Quería huir de la vulnerabilidad que ella le provocaba, del calor de un contacto humano que había olvidado cómo procesar. Quería encerrarse de nuevo en su fortaleza, pero ella ya había encontrado la grieta. Elena se quedó inmóvil, el eco del empujón vibrando aún en sus brazos. No se sintió ofendida, sino extrañamente lúcida.
En la violencia de su reacción, había visto la verdad con una claridad cegadora. Él estaba tan asustado como ella, o incluso más. Su frialdad no era ausencia de sentimiento, sino una armadura forjada para contener un torrente de emociones que amenazaba con desbordarse. Esa revelación, en lugar de alejarla, la ancló aún más a él. La compasión que sentía se mezcló con una nueva y audaz curiosidad. ¿Qué herida invisible supuraba bajo esas cicatrices visibles? ¿Qué fantasma del pasado lo aterraba tanto como para preferir el dolor a un simple gesto de ayuda? La fascinación que sentía por él cruzó una línea invisible, convirtiéndose en una necesidad de comprender, de llegar al hombre oculto tras el monstruo. Los días siguientes, Adrián intentó reconstruir el muro entre ellos con un celo renovado. Se volvió más exigente, más distante, sus comentarios más afilados. La trataba con una formalidad gélida, como si fuera un mueble más de su casa perfectamente diseñada. Pero algo había cambiado de forma irrevocable. El silencio ya no era vacío, sino que estaba cargado de la memoria de aquel abrazo, de aquella cercanía. Ambos eran dolorosamente conscientes de la presencia del otro. Elena podía sentir sus ojos siguiéndola por la habitación, incluso cuando él fingía leer o trabajar en su portátil. Era un juego peligroso, una negación mutua de una atracción que crecía en la oscuridad, alimentada por la resistencia y el miedo, volviéndose más potente con cada intento de sofocarla. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en su despacho, una pila de documentos se deslizó del borde de la mesa cayendo al suelo. Adrián soltó una maldición ahogada, su frustración evidente al no poder agacharse para recogerlos. Elena, que pasaba por allí para despedirse, entró sin hacer ruido y comenzó a ordenar los papeles. Se arrodilló a su lado y por un momento sus mundos se nivelaron. Él, sentado en su imponente silla, ella en el suelo a su altura. Cuando le entregó el último informe, sus dedos se rozaron. Fue un contacto fugaz, accidental, pero tuvo el efecto de una cerilla encendida en una habitación llena de gas. Una corriente eléctrica subió por el brazo de Elena, erizándole la piel y acelerándole el pulso de una forma que nunca había experimentado. Levantó la vista, sorprendida por la intensidad de su propia reacción, y se encontró con la mirada de Adrián fija en ella. Sus ojos grises habían perdido su filo acerado y ahora ardían con una emoción cruda, una mezcla de sorpresa y un anhelo tan profundo que la dejó sin aire. Él no apartó la mano. Por un instante, el mundo se detuvo, contenido en el pequeño punto de contacto entre sus pieles. En ese silencio, Elena comprendió que su cuerpo tenía un lenguaje propio, uno que había ignorado durante 27 años y que ahora gritaba en respuesta al de él. Era un lenguaje de puro instinto, de química innegable, que no entendía de deberes, promesas ni clases sociales. Era el descubrimiento de un deseo que era a la vez aterrador y liberador. Esa noche, en la soledad de su cuarto, Elena no pudo restaurar ningún libro. Se miraba las manos como si no fueran suyas, como si hubieran adquirido una vida propia, una memoria del calor de la piel de Adrián. Recordó las manos de Javier, correctas, suaves, que la habían tocado con una propiedad respetuosa que nunca le había despertado nada, y lo comparó con ese roce fugaz, casi inexistente, que había incendiado cada terminación nerviosa de su cuerpo. La culpa la asaltó, una ola helada que intentaba apagar el fuego. Estaba traicionando a Javier, a su madre, a todo lo que se esperaba de ella. Pero bajo la culpa, una nueva y desafiante pregunta comenzó a formarse en su mente. ¿Y si la verdadera traición era seguir negándose a sí misma, seguir viviendo una vida que no le pertenecía? Adrián, por su parte, pasó la noche en vela, recorriendo su casa como un animal enjaulado. El recuerdo del tacto de Elena, de la calidez de su piel, era una brasa que no podía apagar. Esa mujer, con su calma y su decencia, había logrado infiltrarse en sus defensas de una manera que ninguna otra persona había conseguido. Representaba todo lo que él había perdido o nunca había tenido. Una pureza,
una integridad que lo desarmaba y lo enfurecía. La quería fuera de su casa, de su vida, para poder volver a su exilio controlado. Pero una parte de él, una parte que creía muerta hacía mucho tiempo, se aferraba a su presencia como un náufrago a una tabla. Resolvió que al día siguiente la expulsaría, la rompería con su crueldad para obligarla a marcharse. Al día siguiente, la atmósfera era gélida. Adrián la recibió con una frialdad calculada, criticando cada uno de sus movimientos, buscando deliberadamente herirla. Durante los ejercicios, la humilló, comentando que su prometido debía de estar desesperado por casarse con alguien tan ingenua y fácil de manipular. La empujó al límite, esperando que se quebrara, que llorara o que renunciara. Quería que lo odiara, porque el odio era un sentimiento que podía manejar. La atracción, en cambio, lo aterrorizaba. Esperaba verla huir, volver a su mundo seguro y dejarlo en paz con sus demonios. Pero subestimó la fuerza silenciosa que había despertado en ella, la misma fuerza que usaba para dar nueva vida a lo que otros consideraban roto. Elena aguantó sus embestidas en silencio, su rostro una máscara de profesionalidad, pero en su interior algo se estaba endureciendo, cristalizando en una nueva forma de resolución. Cuando él terminó su diatriba con una pregunta cruel sobre si su virginidad era por convicción o por falta de ofertas, ella no se inmutó. Dejó con cuidado el equipo que sostenía, se irguió en toda su estatura y caminó hacia él hasta quedar a un palmo de su rostro. Lo miró directamente a los ojos, y por primera vez él vio fuego en su mirada, no sumisión. «Usted cree que el poder consiste en romper a los demás para sentirse fuerte», dijo, su voz baja pero vibrante de una intensidad que lo paralizó. «Pero yo no soy una de sus empresas, señor Castellanos, y no estoy rota». Su desafío quedó suspendido en el aire, un guante arrojado que lo cambió todo para siempre. Sus palabras quedaron flotando en el aire cargado de la sala, un desafío tan inesperado y cortante como un fragmento de cristal. Adrián Castellanos la miró, y por primera vez desde que lo conocía, su máscara de poder se resquebrajó por completo, dejando al descubierto una sorpresa desnuda, casi infantil. No había ira en sus ojos, sino una confusión profunda, la de un estratega brillante que se encuentra con una jugada que no puede anticipar ni comprender. Se apoyó en el respaldo de su silla, el gesto de un rey destronado en su propio salón. El silencio que se instaló entre ellos ya no era hostil, sino inquisitivo, un vacío expectante, donde dos mundos opuestos se medían con una mezcla de miedo y una atracción innegable. Elena no apartó la mirada. Había arrojado la cerilla al polvorín y estaba dispuesta a afrontar la explosión, porque retroceder significaba volver a la asfixia de una vida que ya no reconocía como suya. Fue entonces cuando el mundo exterior pareció responder a la tormenta que se gestaba dentro. Un relámpago silencioso iluminó la estancia por un instante, tiñendo las paredes de hormigón de un blanco fantasmagórico y perfilando sus siluetas como dos estatuas en un campo de batalla. Segundos después, el primer trueno retumbó, un gruñido bajo y lejano que hizo vibrar sutilmente los enormes ventanales. Casi al mismo tiempo, el teléfono de Elena vibró en el bolsillo de su uniforme. El nombre de Javier apareció en la pantalla, un recordatorio luminoso y punzante de su otra vida, del compromiso, de la cena familiar para celebrar los últimos preparativos de la boda. Lo miró, sintiendo el peso de su deber, de las expectativas, de la mujer que se suponía que debía ser. Con un movimiento lento y deliberado, silenció la llamada y volvió a guardar el teléfono. Había elegido. Adrián notó el gesto, su mirada gris desplazándose del rostro de Elena a la vibración sofocada en su bolsillo. Una sonrisa cínica, casi dolorosa, se dibujó en sus labios. «El deber llama», dijo, su voz ronca, intentando recuperar el control, reducir el momento a algo trivial. Pero el siguiente trueno fue más cercano, más violento, y Elena vio cómo su cuerpo se tensaba involuntariamente, sus nudillos blanqueándose al aferrarse a los brazos de la silla. Había una rigidez en su postura, una alerta animal que no tenía nada que ver con su desafío,
Otro relámpago partió el cielo, y por una fracción de segundo, la luz blanca y cegadora se reflejó en sus pupilas dilatadas. Elena comprendió que el miedo que veía en él no era por ella, ni por sus palabras. Era algo más antiguo, más profundo, una herida invisible que la tormenta estaba abriendo sin piedad. El teléfono volvió a vibrar, esta vez con el nombre de su madre. Una nueva punzada de culpa, más afilada, la atravesó. Pero entonces, un trueno ensordecedor estalló justo encima de la mansión, un crujido brutal que sonó como si el cielo se estuviera partiendo en dos. Adrián se encogió, un sonido ahogado escapando de su garganta. Sus ojos, desorbitados, ya no la veían a ella. Estaban fijos en el ventanal, pero mirando hacia adentro, hacia un horror que solo él podía ver. Su respiración se volvió rápida y superficial, y sus manos temblaban. El ruido, los cristales, murmuró, las palabras rotas, inconexas. Elena vio al hombre todopoderoso desvanecerse, reemplazado por una víctima reviviendo el instante de su destrucción. En ese momento, ella dejó de ser la empleada y él el jefe. Eran solo dos personas atrapadas en una tormenta, una exterior y otra interior. Sin pensarlo, movida por un impulso que trascendía cualquier protocolo profesional o barrera social, Elena se arrodilló frente a él. Ignoró el espacio personal que él defendía con tanta ferocidad y cubrió sus manos temblorosas con las suyas. Su piel estaba helada, húmeda por un sudor frío. «Adrián», dijo, su voz suave pero firme, usando su nombre de pila por primera vez. «Mírame, estás aquí, estás a salvo, es solo una tormenta». Él la miró, pero sus ojos grises estaban velados por el pánico, luchando por anclarse en la realidad. Intentó apartar las manos, un último vestigio de su orgullo, resistiéndose a la humillación de su propia vulnerabilidad. Pero ella no se lo permitió. Apretó sus manos con más fuerza, ofreciéndole su calma como un ancla en medio de su naufragio personal, negándose a dejarlo a la deriva en sus recuerdos. Él se resistió un instante más, una batalla silenciosa librándose en la tensión de sus músculos, pero finalmente cedió. Su cuerpo se desplomó hacia adelante, su frente apoyándose en el hombro de ella con el peso de una rendición total. Elena lo rodeó con sus brazos, acunando su cabeza, sintiendo el temblor que sacudía todo su cuerpo. Permanecieron así, en el suelo de mármol frío mientras la tormenta rugía fuera. Y entonces, en un susurro roto contra la tela de su uniforme, él confesó un fragmento de su infierno. No iba solo en el coche. Ella gritaba mi nombre, y yo no pude hacer nada. Las palabras cargadas de una culpa y un dolor insondables fueron una llave que abrió la última puerta de su alma. Le había entregado su herida más profunda, la que ninguna cirugía podía sanar. Elena lo apartó con delicadeza para poder mirarlo a los ojos. Las lágrimas silenciosas que recorrían el rostro de Adrián eran la prueba de la confianza que había depositado en ella, un acto de fe tan absoluto que la dejó sin aliento. La tormenta, el deber, el futuro, todo se desvaneció, dejando solo la verdad cruda de ese momento. Y en esa verdad, el deseo que había estado creciendo en la oscuridad finalmente reclamó su lugar. Sin una palabra más, Adrián acunó su rostro entre sus manos, sus pulgares trazando el contorno de sus mejillas, como si estuviera memorizando a la única persona que había visto su verdadero yo. Y entonces la besó. No fue un beso tierno ni romántico, fue un beso de desesperación y gratitud, un choque de dos almas hambrientas, un intento de ahogar el pasado en el sabor del presente. El beso se profundizó, transformándose de desesperación a una necesidad feroz. Era un lenguaje que ambos entendían sin necesidad de palabras, un diálogo de piel y aliento que lo decía todo. Él se levantó, apoyándose en ella, y sin soltarla, la guió fuera del salón, subiendo la escalera de diseño que llevaba a sus aposentos privados. Cada paso era una decisión, un punto de no retorno. Cruzaron el umbral de su dormitorio, un espacio tan minimalista y controlado como el resto de la casa, pero que en ese momento
se sentía como el único santuario del mundo. La lluvia golpeaba los cristales, creando una sinfonía íntima para su transgresión. Él la llevó hasta la cama, sus ojos grises nunca abandonando los suyos, buscando un atisbo de duda, de arrepentimiento. Pero en la mirada de Elena solo encontró una resolución serena. Era su elección. Se entregó a él con la misma devoción silenciosa con la que reparaba sus libros, un acto de restauración de su propia alma. Bajo la luz tenue que se filtraba desde el pasillo, sus cuerpos se encontraron, y fue una revelación de texturas y sensaciones. La dureza de sus músculos, las cicatrices en su piel, que ella besó como si fueran versos de un poema sagrado. Y entonces, en medio de la pasión, él se detuvo. Había sentido su inocencia, la barrera sutil pero inconfundible de su virginidad. La miró con una incredulidad que se transformó en una reverencia casi dolorosa. Su siguiente movimiento ya no fue de necesidad, sino de un cuidado infinito, una ternura que ella nunca hubiera creído posible en él. Y en ese acto, Elena no sintió que perdía algo, sino que por fin se encontraba, reclamando un cuerpo y un deseo que siempre le habían pertenecido. Cuando todo terminó, yacían en silencio, envueltos en las sábanas de lino, mientras la tormenta amainaba en el exterior. Su furia agotada. El aire olía a lluvia y a piel, a una intimidad tan nueva y frágil que ambos temían respirar demasiado fuerte por miedo a romperla. Elena apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el latido de su corazón, un ritmo constante y real que contrastaba con el caos de las últimas horas. Había cruzado todas las líneas, roto todas las promesas y desafiado cada una de las expectativas que la habían definido. No sabía qué traería el amanecer, qué consecuencias tendría su rebelión. Solo sabía que en los brazos de aquel hombre herido, por primera vez en su vida, se sentía completa, libre y aterradoramente viva. ¿Y tú? ¿Crees que un amor nacido de una herida puede sobrevivir a la luz del día? Suscríbete para no perderte cómo continúa esta historia. Dale a like si sentiste la intensidad de este momento y comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué harías en su lugar. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creando. El primer rayo de luz que se filtró a través de los enormes ventanales no trajo consigo la paz que sigue a las tormentas, sino una quietud tensa y frágil. Elena despertó antes que él, envuelta en la calidez de unas sábanas que olían a él, a lluvia y a la transgresión de la noche. Se giró con una lentitud infinita para observarlo. Dormido, Adrián Castellanos estaba despojado de su poder, de su cinismo, de su armadura. Su rostro, relajado en el sueño, mostraba las líneas de un sufrimiento antiguo y las cicatrices de su cuerpo eran el mapa de una batalla que seguía librando. Una oleada de ternura la invadió, tan intensa y pura que le dolió físicamente. Pero inmediatamente después llegó el terror, frío y paralizante. Había anclado su barco en el corazón de un huracán, y la calma que ahora sentía era solo el ojo de la tormenta, un preludio del caos que estaba por desatarse. Cuando los ojos grises de Adrián se abrieron, no la encontraron con el recuerdo de la intimidad compartida, sino con una distancia gélida que congeló el aire de la habitación. La vulnerabilidad de la noche había sido sellada de nuevo bajo capas de acero. Se incorporó sin mirarla, sus movimientos rígidos y controlados, como si el contacto de sus pieles horas antes hubiera sido una alucinación. El hombre que le había confesado sus demonios y se había aferrado a ella como un náufrago había desaparecido, reemplazado de nuevo por el magnate, el depredador. «Deberías irte», dijo, su voz desprovista de toda emoción, mientras se dirigía al cuarto de baño. No era una sugerencia, era una orden, una expulsión. El calor de la noche se había convertido en una escarcha cortante, y Elena sintió cómo el rechazo le abría una herida mucho más profunda que la pérdida de su virginidad. La caminata silenciosa para salir de la mansión fue un suplicio. Cada paso sobre el mármol pulido resonaba como un martillazo en su conciencia. La mujer del servicio, con su rostro impasible,
La acompañó hasta la puerta, y Elena se sintió como una intrusa, una pieza discordante, que había alterado el orden perfecto de aquel universo, y ahora estaba siendo purgada. Al cruzar el umbral y sentir el sol de la mañana en su rostro, el mundo le pareció irreal, demasiado brillante, demasiado ruidoso. Ya no era la misma mujer que había llegado allí buscando una simple oportunidad de trabajo. Estaba irrevocablemente alterada, marcada por una experiencia que la había liberado y condenado en el mismo instante. El taxi que la llevó de vuelta a su barrio era una cápsula del tiempo que la transportaba a una vida que ya no sentía como suya, a un pasado que había dinamitado en una sola noche. Regresar a las callejuelas de Santa Cruz fue como sumergirse en agua hirviendo después de haber estado en un vacío helado. La cal encalada de las paredes parecía más blanca, los geranios de los balcones más rojos, y cada mirada de los vecinos que se cruzaba en su camino parecía contener una acusación velada. El aroma familiar a azahar y a café recién hecho se mezclaba en su paladar con el sabor amargo de la culpa. Su casa, que siempre había sido su refugio y su prisión, ahora se sentía únicamente como esto último. Al entrar, el silencio estaba cargado con las llamadas sin respuesta de Javier y la presencia expectante de su madre en la habitación contigua. El peso de su traición, de su elección, la golpeó con la fuerza de una ola, amenazando con ahogarla antes de que pudiera siquiera intentar encontrar una justificación para el latido acelerado de su propio corazón. ¿Dónde has estado? La tormenta fue terrible. Javier llamó 1000 veces, estaba fuera de sí. La voz de su madre, una mezcla de genuina preocupación y control inquisitivo, la recibió desde el dormitorio. Elena se detuvo en el umbral, componiendo su rostro en una máscara de agotamiento creíble. La mentira, un sabor amargo y extraño en su boca, salió con una fluidez que la asustó. Hubo una emergencia con el señor Castellanos. La tormenta le afectó y no pude dejarlo solo. El teléfono se quedó sin batería. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que la separaba de su antigua vida. La culpa la devoraba, pero bajo ella, una corriente subterránea de desafío la mantenía a flote. Por primera vez, tenía un secreto que era enteramente suyo, un territorio prohibido que nadie podía invadir, y protegerlo se convirtió en un acto instintivo de supervivencia. En la mansión, Adrián recorría el inmenso salón como un animal enjaulado. La ausencia de Elena era una presencia física, un vacío que resonaba más que cualquier sonido. Su perfume, una sutil mezcla de jabón neutro y de ella misma, parecía haberse impregnado en las sábanas, en el aire, torturándolo con el recuerdo de su rendición. Se sirvió un whisky, a pesar de que era temprano, intentando quemar la sensación de su piel contra la suya, el sonido de su respiración en la oscuridad. La rabia era un refugio conocido y seguro. Estaba furioso consigo mismo por haberla dejado entrar, por haberle mostrado la herida que mantenía oculta al mundo. Había sido un momento de debilidad imperdonable. Ella, con su calma y su pureza, era un veneno para su soledad controlada, y la única cura era la amputación, por dolorosa que fuera. Javier la encontró esa misma tarde, su rostro reflejando una mezcla de alivio y una preocupación que a Elena le resultó insoportable. Su bondad era un espejo que le devolvía una imagen monstruosa de sí misma. Él no la culpó, solo le tomó las manos, sus dedos cálidos y familiares sintiéndose extraños, ajenos. Estaba tan preocupado, Elena. Pensé que te había pasado algo. Tu madre me dijo que tu paciente tuvo una crisis. Le habló de los planes de la boda, de una visita que tenían que hacer a la finca del banquete, y sus palabras sonaban como un eco de un mundo que ya no existía para ella. Ella asentía. Sonreía, un autómata perfecto representando el papel que se esperaba de ella, mientras su alma estaba a kilómetros de distancia, atrapada en una habitación de sábanas de lino y en la memoria de unos ojos grises que la habían visto de verdad. Esa noche, en la soledad de su pequeño rincón de trabajo, no tocó ningún libro. Se miró en el reflejo oscuro de la ventana y no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. El miedo era un nudo en su garganta, el miedo a haberlo destruido todo, su futuro, el respeto de su familia,
la bondad de un hombre que no merecía su engaño. Pero bajo el miedo y la culpa, algo nuevo y poderoso comenzaba a germinar. La memoria de su propia decisión, del momento en que silenció el teléfono y eligió quedarse, era una brasa incandescente. Por primera vez en 27 años, no había actuado por deber, sino por un deseo visceral e incontrolable. Había sido un acto de egoísmo puro, un acto de libertad. Y esa sensación, aterradora y embriagadora a partes iguales, era una fuerza que no sabía si podría volver a contener. Adrián, incapaz de soportar la guerra que se libraba en su interior, tomó el teléfono e hizo una llamada a la agencia de enfermería. Su voz era la de siempre, fría, precisa, implacable. Los servicios de la señorita Vargas ya no son necesarios. Su contrato queda rescindido con efecto inmediato. Envíen la liquidación a mi despacho. No dio explicaciones. No era necesario. Era Adrián Castellanos, y el mundo se amoldaba a su voluntad. Colgó el teléfono y se quedó mirando el jardín perfectamente cuidado, ahora empapado por la lluvia de la noche anterior. Era una cirugía sin anestesia, una amputación necesaria para evitar que la infección de la esperanza se extendiera. Se estaba castigando a sí mismo por su debilidad, y la única forma de hacerlo era borrándola de su vida, convirtiéndola de nuevo en una extraña, en un expediente cerrado en un archivo. La notificación llegó a través de un correo electrónico impersonal y aséptico de la agencia, unas pocas líneas burocráticas que ponían fin a su relación laboral y con ello a cualquier excusa para volver a verlo. El golpe fue brutal, más doloroso de lo que había anticipado. Él no solo la había rechazado, la había borrado. La había despedido como si fuera una pieza defectuosa de una de sus máquinas. El dolor de la humillación se mezcló con la desolación. Se sentó en el borde de su cama, el teléfono en la mano, sintiendo cómo el futuro seguro que había despreciado se desvanecía junto con el futuro prohibido que había anhelado. Estaba sola, en un limbo creado por su propia transgresión. El miedo amenazó con consumirla, pero entonces la pequeña brasa de fuerza que había descubierto en su interior se negó a extinguirse, ardiendo con una nueva y desafiante determinación. Pasaron 3 semanas, un tiempo suspendido entre el eco de una noche de tormenta y el silencio ensordecedor de su nueva realidad. Elena había hecho lo impensable. Con una calma que no sabía que poseía, se había sentado frente a Javier en un café anónimo, lejos de las miradas de Santa Cruz, y le había devuelto el anillo de compromiso. No hubo lágrimas ni gritos, solo la verdad desnuda de una mujer que ya no podía vivir una mentira. Le habló de un vacío, de una vida que no le pertenecía sin mencionar jamás el nombre de Adrián. La bondad herida en los ojos de Javier fue un puñal, pero el dolor de la culpa era preferible a la lenta asfixia de la resignación. Ahora caminaba por Sevilla como una extraña en su propia ciudad, despojada de su futuro planeado, pero sintiendo por primera vez la extraña levedad de la libertad, de vivir en un presente incierto pero propio. Su pequeño taller de restauración se convirtió en su único santuario. Una tarde, mientras ordenaba un lote de libros recién adquirido, sus dedos se detuvieron en un volumen de poesía romántica del siglo XIX, con el lomo casi desprendido y las páginas manchadas por la humedad. Se titulaba Cartas desde el exilio. El título resonó en su interior con la fuerza de una revelación. Decidió que ese libro no sería para un cliente, sería para él. Durante días se entregó a su restauración con una devoción casi febril. Cada puntada en el lomo, cada milímetro de papel japonés que usaba para reparar una rasgadura, era un acto de meditación, una forma de procesar lo ocurrido. No estaba reparando un objeto, estaba suturando el final de un capítulo de su propia vida, dándole un cierre tangible y hermoso a una historia que había quedado rota y en silencio. Cuando el libro estuvo perfecto, con su cubierta de cuero nutrida y sus páginas firmes, escribió una única frase en la guarda, con la caligrafía elegante que había aprendido de los antiguos manuscritos. Para que recuerdes que incluso las heridas más profundas pueden convertirse en la parte más fuerte de la historia. No firmó con su nombre.
No era necesario. Metió el libro en un paquete sencillo y caminó hasta la oficina de correo central, sintiendo el peso simbólico de su carga en las manos. Al entregarlo al funcionario, no sintió ansiedad ni expectación, solo una serena finalidad. Era un mensaje en una botella arrojado a un océano de silencio, un acto de cierre no para él, sino para ella. Al salir de nuevo al sol, se sintió ligera, como si acabara de soltar el último lastre que la anclaba a un pasado que ya no le correspondía. En la mansión de cristal y hormigón, Adrián Castellanos vivía en un exilio autoimpuesto, más amargo y solitario que nunca. Había contratado a otra enfermera, una mujer mayor, eficiente y completamente impersonal, que realizaba su trabajo con la precisión de un robot y se marchaba sin dejar rastro de su presencia. El silencio de la casa, que antes había sido su refugio, ahora era un eco de la ausencia de Elena, un recordatorio constante de su cobardía. Cuando el paquete llegó, lo miró con suspicacia. No esperaba nada, no quería nada del mundo exterior, pero la caligrafía del remitente, aunque no la reconoció al instante, tenía una elegancia que le resultó familiar. Con un gesto brusco lo abrió y al ver el libro antiguo, perfectamente restaurado, su corazón, que creía de piedra, dio un vuelco doloroso y violento. Abrió el libro con un cuidado reverencial que se sorprendió a sí mismo sintiendo. El olor a cuero viejo y a pegamento de encuadernador, el perfume que ella siempre llevaba impregnado, lo golpeó como un fantasma, y entonces leyó la inscripción. Sus dedos, que habían movido miles de millones en los mercados financieros, temblaron al trazar las letras. Incluso las heridas más profundas pueden convertirse en la parte más fuerte de la historia. En esa única frase, Elena no lo había perdonado ni lo había acusado. Simplemente lo había entendido. Había visto su herida invisible, no con lástima, sino con la misma pericia y delicadeza con la que había restaurado aquel libro. Se dio cuenta de que al expulsarla, no había protegido su fortaleza, sino que se había encerrado en su prisión. Ella no había intentado salvarlo a él, se había salvado a sí misma, y en el proceso le había mostrado el camino. Elena caminaba por la orilla del Guadalquivir, mientras el sol se ponía, tiñendo el agua de tonos dorados y púrpuras. No pensaba en el futuro, ni en si él la buscaría. Por primera vez en su vida, el presente era suficiente. El aire cálido en su rostro, el sonido de la ciudad, la sensación de sus propios pies firmes sobre la tierra. Había descubierto que la verdadera libertad no era escapar de una jaula, sino construir un mundo propio, por pequeño que fuera. El futuro era una página en blanco, y por primera vez era ella quien sostenía la pluma. Así como la historia de Elena llega a un nuevo y esperanzador comienzo, te invitamos a ser parte del nuestro. Suscríbete para no perderte ni una de nuestras historias, dale a like si te has emocionado con su viaje y comparte este video para que llegue a más gente. Y sobre todo, cuéntanos en los comentarios qué crees que hará Adrián ahora. ¿La buscará? ¿O aprenderá a sanar en soledad? Leemos cada teoría, porque vuestra voz es la que nos inspira.